Disculpas las mías porque, como estaba diciendo, yo creí que entraba a las 6 menos cuarto y me estaba tomando una Coca-Cola en el Macro. O sea, encima, desde las 5 de la tarde, en un día que es cierto que ha sido un día muy complicado. Pero bueno, como estamos aquí, no pasa nada. En primer lugar, gracias por la invitación a Irene y a la cátedra, que alguna vez más han contado conmigo y que a mí me parece que es un honor y que realmente me gusta, y haberme dado la oportunidad de hacer eso, una conferencia inaugural en un foro tan especializado, pues hace que con esta vida rara que llevo últimamente me vuelva a poner en marcha. Y además porque estáis entregando los premios del AMDE a dos mujeres importantes. David ha hablado antes de ellas, pero Alejandra Quindelán como referente del año y Maite Ballester por la trayectoria, el dar esos premios creo que es un lujo, con lo cual la satisfacción mía es doble, estar hoy aquí por empezar y porque además se les estén dando estos premios a ella. Hoy se debatía, o es el nombre que habéis puesto, claves para entender la reforma de la ley del mercado de valores. Ya ha intervenido el presidente de la Bolsa de Madrid, después va a haber dos mesas redondas que están integradas por reputados especialistas en la materia, tanto desde la teoría como desde la práctica. Por eso, en el tiempo que cuento, que creo que siguen siendo 15 minutos, ¿no? Porque es que lo mío de hoy es un desastre, voy a plantear una serie de reflexiones que, por lo que acabo de oír, yo creo que vamos a coincidir o voy a coincidir con algunas de las cosas que se han dicho, aprovechando la vida de esta ley y de las que se pueden sacar conclusiones que vienen bien para el futuro en el campo financiero o incluso para otros campos de la actividad social o económica, porque voy a hablar un poquito de regulación, de leyes. La ley del mercado de valores es una ley especial en el sentido, me van a permitir los especialistas, más común del término. Y es especial porque desde que se aprobó en 1988 hasta ahora, tener que hacer estas intervenciones viene bien porque así de paso repasas conceptos que hacía tiempo que no veías, ha tenido muchas modificaciones, pero sin embargo yo creo que su esencia, su razón de ser sigue invariable, y por eso digo yo que es una ley especial. En 2015 se tuvo que hacer un texto refundido para recoger todas las variaciones que había experimentado, en buena parte como consecuencia de la normativa europea que nos resulta de aplicación, y ahora hace unos meses se ha aprobado la nueva ley. Luego diré también porque es una ley especial por su propio proceso de aprobación, que en este sí que también he sido protagonista. La ley regula una realidad que es dinámica y cambiante, la de los mercados de valores, que son la garantía, como decía el presidente de la Bolsa, de la financiación de la economía, a los que ha ido acompañando a los mercados con el paso del tiempo. En 35 años ha convivido con la progresiva complejidad del sistema financiero, con fuertes y crecientes dosis de innovación, con la internacionalización de los mercados en los que no hay barreras físicas y en los que las jurídicas se pueden eludir con facilidad, y con el avance imparable de la digitalización y las nuevas tecnologías, es decir, con nuevos riesgos y con muchas oportunidades. Pero su razón de ser sigue siendo la misma, como se puede desprender, y esto es una licencia, Ángel Benito, que está ahí, mi director general de mercados, no es que sea mío, pero cuando yo era presidenta de la CNMV era el director general de mercado que teníamos y que sigue siendo en este momento. Desde 1988, el artículo que recoge los objetivos del supervisor de los mercados, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, no ha sufrido cambios, ni al aprobarse el texto refundido en 2015, ni ahora con la nueva ley. La Comisión debe velar por la transparencia de los mercados, por la correcta formación de los precios y por la protección de los inversores, promocionando, dice la norma, la difusión de información, porque solo así se pueden adoptar decisiones responsables. Los objetivos de control permanecen invariables y la normativa es la que va dictando las reglas de juego, adaptadas
al perímetro del mercado en cada momento, pero con las mismas restricciones o condicionantes. El concepto de mercado no ha cambiado. A lo mejor se mercadean cosas distintas, pero el concepto en sí mismo no ha cambiado. Por eso la ley tiene esa espina dorsal de fijeza, a pesar de todos los cambios que ha tenido y que seguramente, vamos, no seguro, va a seguir teniendo en el tiempo futuro. Todos recordamos los efectos de la que se ha dado en llamar la gran crisis, la de 2007-2008, que surge en los mercados financieros y evoluciona de forma cambiante con un fuerte impacto en las economías desarrolladas del que realmente todavía, cuando rascas, no se está seguro si se ha salido de una forma clara. Esa crisis puso de manifiesto que si se colapsan los mercados financieros, se colapsa la economía. ¿Qué había pasado? Pues había pasado que se habían olvidado los principios esenciales. Se perdió la aversión al riesgo. Se dejó de actuar con prudencia, sin pensar en el medio y largo plazo, bajo el espejismo de ganancias fáciles e inmediatas, y esto es importante, la transparencia brillaba por su ausencia. Había fallado la regulación o el control, o quizá las dos cosas a la vez. Además de una correcta regulación de las operaciones del mercado, debía haber habido mecanismos que previeran la generación de problemas de futuro con indicadores adecuados, que detectaran y pusieran de manifiesto las debilidades del sistema. Eso también es información y transparencia, y no solo para los propios componentes del mercado, sino también para las instituciones encargadas de velar por su correcto funcionamiento, tanto desde el punto de vista normativo como el de su control. Es interesante reflexionar, o al menos a mí me lo ha parecido, y no es la primera vez que lo hago, reflexionar respecto a las causas y consecuencias de la crisis de 2008 bajo el punto de vista de si hubiera podido haberse evitado, o al menos mitigado sus daños, y ponerlo en relación con los graves efectos de la siguiente, la de 2020, la provocada por la pandemia mundial. Y no me estoy refiriendo obviamente a los problemas sanitarios, sino a los económicos, a los que provocó el desabastecimiento originado por dos causas. Por el cierre de las fronteras y porque en el primer mundo estábamos conviviendo con un monopolio de oferta creado por nosotros mismos, que somos la demanda. Desde luego a mí eso hace mucho tiempo ya, pero cuando estudié económicas en la Complutense no me lo enseñaron. No sé si es la OMC o el sistema mundial que tenemos, pero es un dato a tener en cuenta cuando uno hace sus algoritmos de futuro, ¿no? En los dos casos no se previeron los hechos, no se computaron ni analizaron los riesgos de cómo se estaba viviendo, y no se dedicó nadie, o al menos no con éxito, a las pruebas me remito, a poner de manifiesto las debilidades del sistema, y lo que parecía muy improbable e incluso imposible sucedió, con graves daños para mucha gente y para la economía de muchos países. De la pandemia todavía no nos hemos recuperado. El concepto de reservas estratégicas, más allá de los combustibles, parece que da pereza, porque genera incremento de los costes. Y los dos conflictos bélicos que estamos sufriendo hacen que la situación de desabastecimiento se haya agravado en muchos sectores con una fuerte presión sobre la inflación. Y todos sabemos qué significa eso en el ejercicio de las competencias y la responsabilidad de los bancos centrales: subida de tipos de interés y riesgo de efectos inflacionarios de segunda vuelta. No solo el monopolio de oferta y de demanda, que también, sino la debilidad del sistema del primer mundo respecto, sí, a ese monopolio de oferta en componentes básicos para la economía y para la vida que tenemos todos los países, eso, del primer mundo. En este sentido, y ya parece, no me estaba yendo del asunto, ya voy, una regulación adecuada es imprescindible para el buen funcionamiento del sistema. Una regulación que sea flexible y se adapte a las circunstancias. Una regulación que sea capaz de adelantarse a situaciones no deseadas. Y en el caso sobre el que estamos trabajando hoy, una regulación, porque estamos hablando de mercados, una regulación que permita funcionar al mercado. Claro,
presidente, claro. Una regulación que permita funcionar al mercado, porque solo así el mercado aportará toda su potencialidad de valor añadido a la economía. La flexibilidad es buena porque las circunstancias pueden ser muy cambiantes en una realidad en la que la innovación, como decía al principio, es muy intensa. Yo creo, sinceramente, que la decisión de diseñar la nueva ley como una especie de ley marco a desarrollar posteriormente por acuerdos del Gobierno según las necesidades, la semana pasada se aprobó una batería de reales decretos leyes de desarrollo, ha sido muy adecuada, porque había cosas que no tenían por qué estar reguladas con una norma con rango de ley, porque el procedimiento legislativo es largo, complicado y prolijo. Y la puerta de detrás no se debe abusar de ella, no se debe de abusar de los reales decretos leyes, ni pervertir el sistema con proposiciones de ley de los grupos parlamentarios que no permiten ni el debate, ni la discusión, ni oír a los técnicos, ni trabajar con ellos para que la labor del legislativo sea adecuada y salga la norma mejor posible. Pero lo que es igual de importante que la flexibilidad, bajo mi punto de vista no, yo creo que es de cajón, ¿no? Porque es que se debe dejar funcionar al mercado. Un mercado no debe intervenirse, y esto vale para este mercado o para cualquier otro de los que funcionan en las economías occidentales, liberales y abiertas. Si estamos hablando de otro modelo, pues es otro modelo y en realidad se llamará mercado a lo que no es mercado, ¿no? No se debe de caer en demagogias populistas que desequilibren la regulación a favor de una de las partes del mercado frente a las otras, porque eso solo consigue que el mercado se paralice y se acabe destruyendo. Y desafortunadamente en España tenemos algún ejemplo de esto. En el caso de los mercados financieros, además, la inexistencia de fronteras físicas y en el entorno de la UE de barreras jurídicas, y en el mundo diría, pero en el de la UE queda claro, las diferencias con nuestros vecinos pueden restar competitividad al mercado español y desplazar las operaciones a otros territorios con la consiguiente pérdida de generación de riqueza, por supuesto, y valor añadido en nuestro país. Ahora bien, la normativa ha de ser flexible y dinámica, pero también tiene que ser estable. La seguridad jurídica es el componente esencial de la confianza y sin confianza nadie estará dispuesto a financiar nada. Las autarquías no generan riqueza para la sociedad que la sufre y acaban terminando en la pobreza más absoluta. Concluyo. Hablamos de una ley que es un ejemplo en España, y lo digo no porque me haya tocado hablar de ella, que ha sabido conjugar estabilidad y adaptabilidad a lo largo del tiempo y que no ha presentado ninguna polémica en su aprobación. Y esto es muy importante con lo que estamos viviendo. Hoy es un día que, en fin, para hablar de esto. Es posible que sea la ley de la legislatura pasada que más apoyos haya conciliado. Y esto realmente para la ley es muy importante. Ahora el reto es no desvirtuarla ni convertirla en moneda de cambio para conseguir fines muy distintos de aquellos a los que obedece la propia ley. Y eso es lo que a mí me ha hecho escribir al pensar un poco en esta ley que tiene sus características y que yo creo que nos puede servir para esta y para otras muchas frente a todo lo que tenemos por delante. Y muchas gracias y mis disculpas por haber llegado tarde, porque yo estas cosas de verdad que no suelo hacerlas. Gracias.